Ahora, si te parece, lo que podemos hablar es por qué estas enfermedades están en aumento y por qué cada vez son más las personas que las padecen. Claro, yo creo que la razón fundamental es porque antes, a nivel de salud, lo fácil era hacer las cosas bien y ahora lo fácil es hacer las cosas mal. Y esto se debe al entorno moderno en el que vivimos. Yo una pregunta que quiero lanzar a la gente es, ¿con qué intención crees que se ha diseñado este entorno en el que vives? Voy a ser sincero, no creo que se haya diseñado con la intención explícita de perjudicar tu salud y hacernos enfermar, pero sí que creo que diferentes industrias, ¿vale?, lo han diseñado con la intención de hacer dinero. Y si luego, como daño colateral, pues se perjudica tu salud, pues lo siento, ¿vale? Y voy a ir un poco más allá. En determinados casos concretos, ya no es solo eso, sino que han estudiado cómo funciona nuestro cuerpo y han ido directamente a nuestros puntos débiles, a atacarlos. Puede sonar muy conspiratorio, pero por ejemplo en el tema de la comida sí es, con las comidas súper sabrosas, grasas, muy estimulantes, o incluso en el tema del ocio en las pantallas, con el tema de redes sociales, videojuegos, estudian cómo funcionamos y, como digo, atacan a ese punto débil. Y a mí eso es lo que me cabrea y no me gusta. Vamos a ir ahora repasando las diferentes áreas, la nutrición, la actividad física, el descanso, el estrés, una por una, para ir viendo cómo antes era fácil hacer las cosas bien, al contrario que ahora, que es más difícil. Vale. Y querría empezar por la nutrición, porque antes vivíamos en un entorno de escasez. Ahí era fácil morir de hambre si no encontrabas la comida que necesitabas. Entonces también era fácil mantener un peso saludable. En cambio ahora es la primera vez, y recalco que esto me refiero a países desarrollados, en el que las cifras de muerte por obesidad, por exceso de ingesta, han superado a las cifras de muerte por hambre. Y eso me parece, A mí me parece una pasada. es increíble. Por otra parte, antes, si querías comer, tenías que ir a recolectar tu fruta y verdura, a cazar un animal, lo que exigía una gran demanda física. Entonces, el equilibrio entre lo que gastábamos y lo que consumíamos estaba perfecto. Ahora, las máximas calorías que gastas son las que te cuesta ir andando al supermercado o a un restaurante. Y ya ni te digo si pides la comida a domicilio, ¿no? Eso es. Otros ejemplos que a mí se me ocurren son, pues por ejemplo, antes no comíamos la misma cantidad de comida durante todo el año. Había épocas de abundancia, pues donde nos hinchábamos a comer, ¿no? Y pues nuestras reservas de grasa aumentaban y así luego, en épocas de escasez, podíamos tirar de esas reservas de grasa para sobrevivir, pues mientras encontrábamos el alimento. ¿Qué pasa ahora? Que ahora estamos continuamente, eternamente en esa época de abundancia y la época de escasez nunca llega. Otro ejemplo que también se me ocurre es antes, cuando tú encontrabas un alimento muy sabroso o muy calórico, pues claro que te gustaba, porque eso estaba ligado a tu supervivencia. Si tenías energía, pues no te estarías muriendo de hambre. ¿Qué pasa? Que esto ahora lo saben y han aprovechado para trucar los alimentos, ¿no? Que sean cada vez más sabrosos, más calóricos, más grasos. Y claro, están trucando nuestro sistema de dopamina y de recompensa. Y este sistema de dopamina y recompensa puede intervenir o interferir con nuestra sensación de saciedad. Muchas veces vamos a comer más de lo que nuestro cuerpo nos pide solamente por ese estímulo. Se antepone a la sensación de saciedad o directamente la ignoramos. Y creo que podríamos pasarnos horas y horas hablando de este tema de la nutrición. Pero si te parece, vamos a pasar a hablar del sedentarismo y de la actividad física. Como hemos dicho antes, para comer necesitábamos movernos. Si venía una amenaza y teníamos que huir para sobrevivir, necesitábamos movernos. Para el trabajo, cualquiera que fuera, exigía un movimiento. Y si querías algo de ocio, supongo que también te tendrías que mover. Vamos, para todo, quisieras lo que quisieras, te tenías que mover, ¿no? Podríamos decir que más que un capricho era una necesidad el movimiento en esa época. Eso es, en cambio, hoy en día no necesitamos movernos para comer. La mayoría de trabajos no implican el movimiento, al revés, implican pasarte horas y horas sentado. Y ya no te cuento, ¿no? Para el ocio, que hoy en día ya con el móvil lo tenemos todo a un clic, la televisión, el ordenador, los videojuegos, Eso todo eso ha es. cambiado mucho. Y no existen las amenazas que existían antes que nos hacían salir corriendo, sino que la amenaza precisamente es esa, la de permanecer tantas horas sentados. Así es. Ahora, si te parece, pasamos a descanso y ritmos circadianos, que este apartado me explota la cabeza porque literal yo creo que es de los más fáciles de llevar bien y es de los que peor llevamos ahora. Y con fácil me refiero a que, pues si antes querías comer lo que hemos dicho, tienes que salir, reconocer estas comidas, pues a lo mejor esta es venenosa, esta no. Cazar lleva un peligro, un esfuerzo. Moverte igual, pues es un esfuerzo. Pero a nivel de los ritmos circadianos, si es que el sol lo hacía ya por ti. Me explico. Cuando tú estás en esa época, ¿no? Y yo, ¿cuándo me tengo que levantar?
no tenías que pensarlo. Salía el sol, ¿no? Tu cortisol aumenta por la mañana el pico pues 1 hora aproximadamente antes de despertarte, y entonces tú te despiertas solo. ¿Y cuándo me tengo que echar a dormir? Tranquilo, no hagas nada. El sol se va, llega la oscuridad de la noche, empiezas a liberar melatonina y te duermes. Pero es que ahora lo hacemos, yo creo, justo al revés. Ahora, por las mañanas, cuando necesitamos esa luz brillante del sol, nos encerramos pues en el trabajo, en nuestras casas y apenas nos da. Lo cual, pues, ya lo hablaremos en más episodios, pero es fundamental para sincronizar este reloj interno que tenemos. Y cuando llega la noche, que es cuando necesitas estar a oscuras para que todo funcione bien, para que tú te duermas, es cuando nos ponemos, pues eso, a ver series, pelis, a estar con las redes sociales, con la luz brillante azul que emiten estas pantallas. Y sobre este tema, y anclándolo con lo que decíamos de cosas diseñadas hacia nuestros puntos débiles, vamos a hablar de Netflix. ¿Cuál creéis que es el mayor competidor de Netflix? Pensaríamos en otras plataformas como Amazon, YouTube. Pues no, su CEO literalmente dijo que su mayor competidor era el dormir. Y precisamente saben que cuando llegamos a casa y nos apetece desconectar, nos encendemos una peli o una serie, pero lo que pasa es que esa plataforma tiene unos estímulos como la luz brillante, la reproducción automática, etcétera, que hacen que no nos durmamos. ¿Por qué? Porque mientras estamos durmiendo, ellos no están ganando dinero. Y me gustaría unir esto con el concepto de estrés crónico, porque hoy en día sales a la calle, preguntas por el estrés y la mayoría de gente te dirá que el estrés es malo, porque se tiende a asociar el estrés con algo malo. Pero esto realmente hay que matizarlo, porque hace unos años ese estrés agudo. Bueno, hace unos años y ahora, ¿no? Bueno, y ahora realmente el estrés agudo, el que aparece porque hay una amenaza, es el que nos permite sobrevivir y vencer a esa amenaza. Claro, no me quiero imaginar el que no tuviera, ¿no?, estos sistemas de estrés, de adrenalina y tal, ese adiós muy buenas. Eso es, lo que ocurre en este estrés bueno, agudo, es que hay momentos de ese estrés y luego momentos en los que estamos aburridos tranquilamente, entonces digamos que un poco se compensa. Vale. Pero ¿qué ocurre? Que muchas de las cosas que hay en nuestro entorno, pues el trabajo, las cosas que tenemos que hacer. Sí, la obsesión que hay con la productividad, ¿no? Hoy en Exacto, día. todo eso hace que entremos en un estado de estrés crónico y este es el que realmente afecta a nuestra salud cardiovascular, a nuestra salud mental, etc. Y para concluir este apartado de comparar lo fácil que era hacer las cosas bien antes con lo difícil que es hacer las cosas bien ahora, podríamos hablar de conexión. La conexión o el sentimiento de pertenencia a un grupo se ha relacionado con con nuestra salud en general, con nuestra salud mental y nuestra salud física, y es algo muy importante para nosotros. Antes, me imagino que ya solo si quieres sobrevivir, necesitabas pertenecer a un grupo, esto aumentaba tus posibilidades, pero es que si querías, yo qué sé, un momento de ocio, pues ¿qué hacías? ¿No? Pues habría piedras, ¿no?, palos, cosas alrededor, entonces tenías que ir a buscar a gente pues para bailar, para jugar, para pegaros, para lo que fuera. Sí. Pero es que hoy en día, cuando tenemos ese estímulo de aburrimiento, claro, ya no hace falta que vayamos a buscar a nuestros amigos. Ahora tienes el móvil, ¿no?, tienes los videojuegos, tienes el ordenador, la televisión, y esto está generando cada vez una mayor sensación de soledad, ¿no?, y un sentimiento de poca conexión, lo que está repercutiendo, como he dicho, pues, a nuestra salud en general. Vamos a recapitular lo que estamos diciendo en este punto, ¿no? La mayoría de sociedades de hoy en día están sobrealimentadas, les falta actividad física, no están cuidando bien su sueño por los estímulos de su entorno, están sometidos a estrés crónico y además les faltan las conexiones sociales que se tenían antes.